Muchas veces cuando entramos a la página de internet de CETES Directo, lo primero que nos encontramos es esto, que tenemos una tasa de interés anual del 10.64%. Y se ve muy interesante. Y no solamente eso, vamos a ver un montón de canales que nos van a manejar esta cifra, digamos, en las miniaturas, invitándonos a pensar de que esto es lo que vamos a ganar. Pero vamos a ver realmente cuánto es lo que hubiéramos ganado o principalmente cuánto hubiéramos perdido si hubiéramos invertido en CETES. Y digo cuánto hubiéramos perdido porque hay cierto espejismo que tendemos a caer en él cuando simplemente entramos y vemos la página. Yo hace unos 3 meses aproximadamente, los invitaba a invertir en CETES dadas las condiciones macroeconómicas que habían en este momento. Pero vamos a ver qué pasó o qué pasaría si por ejemplo hubieran invertido hace 3-4 meses con esta tasa. Vamos a ver, por ejemplo, para poder hacer esto vamos a irnos a la página de Banxico y vamos a ver que en la página de Banxico tenemos aquí la posibilidad de ver qué tasa de interés, digamos, teníamos dependiendo del periodo y también en el momento determinado, por ejemplo en todo un año. Y la tasa, por ejemplo, a 28 días, por ejemplo, en abril de este año estaba a 6.56%. Pero la tasa anual, que es la que nos ofrece la página cuando recién entramos, en abril, estaba en 8.57%. Esa era la tasa anualizada, no la tasa mensual. Recordemos que dentro de los diferentes periodos de inversión que tenemos en CETES Directo tenemos a 28 días, 3 meses, 6 meses y un año. Y evidentemente en la página la que nos aparece siempre es la mayor, que es la de un año, CETES a un año. Entonces, si por ejemplo en abril hubiéramos invertido a un año, hubiéramos obtenido una tasa del 8.57% anualizado. ¿Qué sucede el día de hoy que ya estamos en octubre de este año? Es decir, nos hubiéramos dejado llevar por lo que digamos, por la tasa más alta que nos estaba ofreciendo la página. Y es la que normalmente nos recomiendan en casi todos los canales cuando recién entramos. Pero hay que tener cuidado con este dato. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que ofrece, en este caso CETES, el Banco de México, es una reacción o una respuesta a la inflación para poder bajar la inflación. Es decir, tendremos que contrarrestarla con respecto a la pérdida de capacidad adquisitiva que tenemos con respecto a nuestra moneda, es decir, a la inflación al día de hoy. Es así que siempre que veamos una tasa que nos ofrece, por ejemplo en el CETES o en cualquier bono o de renta fija, tenemos que contrarrestarla con respecto a cuál es la inflación al día de hoy. Por ejemplo, aquí vamos a ver en esta gráfica que tenemos una inflación creciente y evidentemente una tasa de interés también creciente. Al día de hoy, la tasa que nos está ofreciendo es el 10.57%, pero la inflación al día de hoy es del 9.1%. Si yo hubiera invertido en CETES con la tasa de marzo, por ejemplo, a un año, yo al día de hoy estaría teniendo un interés del 8.57%, es decir, por debajo de la inflación, casi un punto por debajo de la inflación, estaría perdiendo dinero. Y esto es al día de hoy. En realidad no sabemos qué tanto va a crecer la inflación, es decir que en la medida en que aumenta la inflación yo voy a seguir conservando esa tasa y no voy a poderla mover. Ahí tengo que esperar evidentemente hasta el año para poder yo reclamar ese certificado y cobrarlo. Pero ya en ese momento ya hubo un acumulado, digamos, de pérdida de valor del dinero que yo invertí en CETES. ¿Qué quiero decir con esto? Que los CETES, la renta fija, no es una inversión en el sentido estricto, sino es una herramienta para conservar el valor de tu dinero. No es una manera para realmente ganar dinero o volvernos ricos de ello. Es una herramienta que se utilizan concretamente para no perder valor del dinero. Es por ello que normalmente se recomienda en los CETES, por ejemplo, invertir a 28 días y principalmente en escenarios como los que hay actualmente, donde la inflación va creciendo de tal manera de que nosotros no perdamos tanto valor de nuestro dinero. Y concretamente porque hay incertidumbre, no sabemos hasta dónde va a llegar el incremento de la inflación y por lo tanto también la tasa de interés. Por otro lado, también siempre se hacen expectativas sobre hasta dónde vamos a poder llegar. Por ejemplo, vamos a ver aquí esta gráfica de aproximadamente hace un mes. No tiene mucho. Y vamos a ver que, por ejemplo, aquí ya se tenía una expectativa de cuál iba a ser el techo de la inflación y por lo tanto también de la tasa de interés. Recordemos que la intención de la tasa de interés es que esté por encima de la inflación. Siempre va a buscar estar encima de la inflación para bajar de esta manera la inflación y no perder valor del dinero. Pero el problema de la tasa de interés es que también siempre es reactiva. Primero aumenta la inflación y después aumenta la tasa de interés en reacción
al incremento de la inflación. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver en esta gráfica en la cual se esperaba que para el tercer trimestre íbamos a tener un tope o un máximo de inflación del 8.5%. Esas eran las expectativas y que en teoría iba a comenzar a disminuir. Y como vemos, pues no ha sucedido esto. Pero pues realmente esto no podemos saberlo. Y les digo por qué es que no podemos saberlo. Porque la inflación no nada más depende del conflicto que está sucediendo en Rusia. Tiene muchas variables que la detonan, pero también hay una característica de la inflación que se conoce como el siguiente escalón o el segundo escalón. ¿Y cómo es que funciona este segundo escalón? Supongamos que ustedes son empleados y se dan cuenta que no les alcanza el dinero para su canasta básica. Evidentemente a fin de año pues van a pedirle a su empleador que les incremente el sueldo de manera proporcional al incremento de la inflación. Es decir, para que se ajuste y de esta manera su salario no pierda capacidad adquisitiva con respecto a la inflación. Pensemos que su empleador es muy buena onda y dices, ok, vale, yo los voy a incrementar ese sueldo. Pero ¿qué pasa? Él tampoco va a sacrificar sus ganancias, porque evidentemente al momento de que les incrementa a ustedes su sueldo, él también va a buscar incrementar también sus ganancias. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de que a ustedes va a incrementar el sueldo, va a disminuir su utilidad. Pero aparte, por el incremento de la tasa también disminuye la intención de compra de la gente. Por lo tanto, es muy probable que su empleador también haya disminuido sus ventas. Entonces, ¿qué sucede? Que él tiene que compensar todo esto y dice, ok, mis empleados están pidiéndome que les pague más y por otro lado mis ventas han disminuido. Pues bueno, yo tengo que incrementar el precio de mi servicio o producto de manera también proporcional, porque yo no voy a asumir la pérdida de todos estos costos. Eso hace que en general toda la capa económica también incremente sus precios. Y a eso se le conoce como inflación del segundo escalón, el segundo escalón de la inflación. Y ya no tiene nada que ver con la guerra ni con todos los conflictos internacionales, sino ya se vuelve algo recurrente. Porque así como sucedió esta vez, nuevamente, después de un tiempo, nuevamente ustedes van a ver que nuevamente no les alcanza el dinero y van a ir nuevamente a pedir que se les incremente su sueldo, y también el empleador se va a dar cuenta que no le alcanza y que no están teniendo las ventas suficientes, y también va a volver a aumentar el precio de su servicio de manera generalizada. Esto se provoca una espiral de inflacionaria de tal manera de que ya se vuelve muy difícil disminuir la inflación, independientemente de la situación en Ucrania, que ya se empiecen a amar y que ya todo está solucionado. Esto ya queda completamente fuera, y eso funcionó solamente como un detonador de inflación. Entonces, si sigue incrementándose la inflación, su poder adquisitivo también va disminuyendo, pero concretamente lo que ustedes invirtieron también va a empezar a perder valor. Si hicieron una inversión a mediano o largo plazo, es decir, por ejemplo a un año, la inflación no siguió aumentando, evidentemente siguió incrementando posiblemente la tasa de interés, pero ustedes invirtieron a la tasa del 8.57 en marzo de este año. Entonces, dadas estas características, es por eso es que normalmente hay que tener cuidado cuando nosotros invirtamos en situaciones de crisis como las que hay ahorita, y hay que tratar de invertir en corto, así se le conoce, digamos, del punto de vista de mercado. Hacer posiciones en corto, dada la alta incertidumbre que tenemos en el futuro inmediato. Pero algo que también hay que tener muy claro en la mente es de que el invertir en deuda o renta fija es una inversión de protección, es una inversión defensiva, es una inversión que está pensada para no perder poder adquisitivo. No hay que pensar en la inversión en CETES o en renta fija como aquella inversión con la cual pretendemos ganar dinero. Simplemente es una inversión con la cual se pretende no perder capacidad adquisitiva, y por eso siempre hay que hacer una inversión a 28 días y más en este tipo de situaciones. Si ustedes quieren invertir, evidentemente para ganar, para eso existe la bolsa. Probablemente ustedes me van a decir, vale, invertir en este momento en la bolsa, pues ni loco, es verdad. Hay que saber cuándo entrar en la bolsa, y pues bueno, para eso voy a hacerles un curso sobre cómo invertir en bolsa, y más que cómo invertir, cuándo entrar en la bolsa. Esa es la clave importante de la bolsa, cuándo entrar. Y evidentemente no se van a guiar por lo que yo les diga o por lo que les diga cualquier youtuber. Tienen que saber leer las gráficas, tienen que saber leer los indicadores para saber cuándo entrar. Y eso es en lo cual yo les voy a estar explicando, digamos, en los videos sucesivos, para poder entrar en la bolsa y prepararse a saber cuándo es el momento para entrar en la bolsa. Y no porque yo se los diga, sino porque ustedes van a saber leer los indicadores macroeconómicos que les van a dar luz verde.
Pues bueno, espero que les sea de utilidad este video. Si me quieren apoyar, pónganle like, suscríbanse y nos vemos y hasta la próxima.